Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Maker Chat. Hoy estoy yo solo. Más que un episodio, es una especie de mini episodio solista. Bueno, la idea es contarles un poco que seguimos con las mismas ganas de siempre, o casi las mismas ganas de siempre, pero bueno, hay un montón de factores que se nos está complicando grabar. Fin de año, mudanzas, muchísimo laburo. Entonces siempre pasa que los días de grabar o estábamos liquidados o se complicaba por algún otro motivo. Entonces la idea de este episodio es, bueno, voy a estar yo solo. Les voy a contar un poquito en qué ando. Va a ser como una especie de, ya les digo, mini episodio. Los que se dedican más a escuchar a Juan o a Bruno pueden tranquilamente poner stop. Pero bueno, se nos está pasando muchísimo el tiempo y no quería dejar que esté tan vacío el espacio de Maker Chat. Sé que hay mucha gente que nos escuchaba antes cuando hacíamos semanal todas las semanas, esperaban los viernes ahí para ver qué estaba pasando. Así que bueno, un poco mi intención es decirles que estamos acá, que se nos está haciendo súper complicado encontrarnos a grabar, pero estamos. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que hablamos casi todos los días por algún motivo. Pero nada, ya se dieron cuenta, se nos hace cada vez más difícil juntarnos y grabar. Encima grabamos de noche por una cuestión de horarios de todos. Y yo los miércoles a la noche la verdad es que llego súper liquidado, más estos últimos meses de mudanza que fueron tremendos. Y bueno, Juan está en la misma, Bruno también está con 2 trabajos, así que imagínense que se hace todo muy cuesta arriba. Bueno, no sé si se escucha, me estoy sirviendo una cerveza. Yo estoy en Chascomús ahora. El viernes terminé la mudanza. Finalmente entregué la llave del taller viejo. Y terminé absolutamente liquidado a nivel físico y mental. Así que el mismo viernes a la noche me vine para Chascomús. Llovió todo el fin de semana. Así que aproveché a dormir y descansar bastante. También pensar un poco cómo hacer esa especie de resumen anual que hace uno, ¿no? O análisis o cosa que se pone a pensar a fin de año. Aproveché a hacerlo este fin de semana también. Pero la verdad que terminé muy, muy, muy cansado. Ya les digo, física y mentalmente. El viernes terminé de llevar lo último que me había quedado, que eran los materiales, que eran todas las chapas, todas las maderas, el carro de las maderas y la prensa hidráulica. Eso fue lo último que quedó en el taller viejo. Terminé de hacer la mudanza el viernes a la mañana y el viernes a las 4 de la tarde entregué la llave. Así que nada, hice algunos videitos ahí como para, no sé, en algún momento haré algo con eso. Pero fue muy muy loco ver ese taller vacío. Y uno cuando pasan estas cosas hace como especie de, no sé, de línea de tiempo mental y se pone como a revisar qué pasó en cada uno de esos grandes movimientos que hizo, ¿no? Así que nada, yo estuve pensando mucho estos días que empecé en el taller de 3x5 de acá de Chascomús, donde había una casita rodante que tenía yo, una gotita rodante. Venía de noche, abría el portón, sacaba la casita rodante, ponía la mesa de trabajo y empezaba a trabajar ahí. Terminaba el domingo a la noche, guardaba todo contra las paredes, volvía a meter la casita rodante, cerraba el portón y el taller quedaba cerrado hasta el próximo jueves o viernes, donde volvía a trabajar. Y parece tan pero tan lejano, me parece eso, tan lejano, que a veces no puedo creer.
que hacía todo eso. Primero la cuestión física de trabajar toda la semana y pegar ese trabajo de fin de semana junto al otro y no tener ningún día libre, nunca. Eso me parece como muy loco, y además me parece muy loco también el tema de la productividad, cómo era de productivo. Eso es una cosa que está recontra estudiada, creo, debe haber alguna teoría o no sé qué, pero eso de que cuanto menos tiempo tenés, más organizado y más productivo sos, es así, es 100% así. Me pasó también cuando terminé la facultad, cuando terminé la carrera. Terminé la carrera, me recibí, digamos, tardé un montón de años en recibirme, pero me recibí cuando en la época de más trabajo. Y estudiaba, hacía los trabajos prácticos, lo que sea, volvía a trabajar, me levantaba súper temprano, me acostaba súper tarde, y así fue como me recibí. Ahora, los 9 años anteriores al año de recibirme, creo que trabajé lo mismo. El último año de trabajo de la facultad fue igual a los 9 anteriores, más exagerando un poco y diciéndolo un poco en chiste, ¿no? Pero fue más o menos así. Más o menos así. Después del taller de 3x5 pasé al de la otra esquina, al taller siguiente. Ya muy distinto, porque ya fui a alquilar un lugar. O sea que todos los meses yo tenía que generar cierta cantidad de plata para pagar alquiler, impuestos, y la rueda tenía que más o menos girar para poder cumplir con eso. Me acuerdo que fue una decisión que me costó un montón, porque yo nunca había alquilado. Por suerte, tuve la suerte de que nunca tuve que alquilar ni una casa, ni un departamento, nada. Siempre pude vivir en la casa de mis viejos, y después, o sea, en mi casa original de La Pampa, y después en un departamento de mi abuela acá en Buenos Aires. Entonces nunca había alquilado. Me acuerdo que fue difícil, fue como complejo tomar esa decisión, porque uno se ata a un contrato de 3 años en ese momento, y con un emprendimiento. Por ahí hay gente que lo está acostumbrada a hacerlo y lo hace todo el tiempo. Para mí fue una decisión difícil eso. Pero bueno, la hice y salió bien. Y ese galpón tenía 6x4, creo. Sí, 6x4. En realidad 6 no. Era muy gracioso porque tenía como 5,90. Entonces los caños y eso no entraban enteros. Tenía que sacarles por lo menos 20 centímetros, tenía que sacarles, lo cual era una chotada total, porque metía los caños en diagonal entraban, después cortaba un pedacito o a la mitad según lo que necesitara, y ahí sí los colgaba en el rapistand que tenía en la pared, donde entraban así a lo largo. Lo loco es cómo se conectan las cosas, porque ese mismo rapistand, ese mismo sistema, es el que tengo ahora en el taller nuevo. Lo dejé de usar cuando me fui al taller el grande, el de la esquina, el último, digamos, y ahora lo volví a usar en el taller nuevo para la misma función que cumplía en el taller chiquito. Así que bueno, en ese taller, de la esquina, el chiquito, fue donde me metí en esta comunidad maker de lleno. Creo que el podcast empezó en ese taller, si no me equivoco. Hice muchísimo trabajo, muchos clientes. El primer torno me vino ahí. Los sponsors, empezar a conocer gente de las redes sociales. Eso también vino de ahí. Porque yo, mientras estaba acá en Chascomús, había conocido poca gente, un puñado de gente. Bruno, Ale Moré y Martín Calcaño, creo, no mucho más. Y después, cuando me fui al otro taller, ahí sí empecé a recibir gente
que conectaba por Instagram, que fue previo a la pandemia, 2019, justo cuando explotaba todo esto de la comunidad maker, de la gente que grababa videos de las cosas que hacía, de los oficios. Fue muy bueno ese año, creo que el 2019, no sé si el 18 también, no me acuerdo, pero creo que sí, 18, 19, bueno, después vino la pandemia y la pandemia fue como que rompió un poco todo, me parece. Como cosa buena hubo como una explosión de consumidores, digamos, ¿no? De la comunidad maker. Gente que estaba encerrada en su casa y se compraba, me imagino yo, ¿no? Se compraba por Mercado Libre unos formones y empezaba a hacer cosas en el patio. Me imagino yo que debe haber pasado algo de eso. Pero sí consumía mucho. Cuando uno ve las estadísticas de YouTube, por ejemplo, los canales de YouTube, hay como una especie de subidita de rampa suave de, no sé, 10 grados, ponele, y en el 2020 se hace una vertical que vuelve a bajar en el 21 o 22 y después vuelve a hacer la rampita esa de 10 grados hasta el año pasado y ahí empieza a bajar de nuevo. O sea, se hace como una rampita pero hacia abajo en realidad. Por lo menos en mi canal, ¿no? Así que bueno, y después pasé al taller grande. El taller grande, me acuerdo que yo veía, me quedaba súper chico ya. Me quedaba chico porque tenía la mesa de trabajo grande y el único recorrido que había era alrededor de la mesa. Y todo iba entrando alrededor de la mesa. Y cuando tuve el torno, cambié el torno por la ingletadora. Entonces ahí lo de madera empezó a ser un poco menos, lo de metal empezó a ser un poco más. Y me acuerdo que le dije al de la inmobiliaria, le digo, mira, yo estoy buscando lugar. No quiero gastar mucho más, pero quiero agrandarme un poquito. Si llega a salir algo, avísame, pues yo estoy buscando y son todos los lugares muy grandes y no me sirve. Y el flaco de la inmobiliaria se aparece un día y me dice, mira José, tengo este lugar, todavía no lo publiqué, quería que lo vengas a ver antes de publicarlo. Fuimos a ver el taller el último, digamos, me perdí. Y no era mucho más dinero del otro, del chiquito. No pagaban mucho más por mes de alquiler y era 4 veces más grande o más. Sí, tenía 80 metros, creo. 10 por 8, algo así. Y no pagaban mucho más por mes. Así que directamente si lo alquilé no llegó ni a estar publicado ese lugar. Y me fui ahí. Y cuando me fui a este último taller, ahí fue donde hubo como una especie de, no sé, de liberación respecto al espacio. Entonces me sobró lugar hasta el último día, hasta el viernes me mudé, ese lugar me sobraba espacio. De hecho, todo el último año guardaba el auto ahí. Tenía el plasma, el router, torno, fresadora, sierra, qué sé yo, de todo y además el auto. Guardaba el auto ahí adentro. Cosa que ahora ya no tengo todo ese espacio. Es un poco más chico el taller nuevo. No importa, ¿no? Es mío. Ya vamos a llegar a esto, les quiero contar esto. Que estaba diciendo. Entonces, este último taller cambió todo porque de repente no tenía la limitación de lo que podía meter ahí adentro.
Entonces empecé a hacer proyectos más grandes, muebles más grandes, muebles con madera maciza grande, de gran tamaño, mesas grandes. Empecé a comprar madera en bruto, tablones gigantescos. Empecé a pensar, empecé a dar clases. Me acuerdo que tenía clases de carpintería, de herrería y de tornería que daba Alex Lesner. Creo que dio 2 nada más. Pero bueno, carpintería y herrería estuve como, no sé si llegué al año, pero fueron unos cuantos meses de clases. Que fue una experiencia espectacular, conocí un montón de gente, la pasé muy bien. Es muy demandante dar clases, ¿no? Sobre todo los sábados, como daba yo, te consume todo el día. Pero ese taller significó ya, querés traer un pallet, lo podés meter. Querés pensar en una máquina grande, la podés traer. Querés pensar en comprar hierro entero y dejarlo cruzado en el medio del taller hasta que lo cortes, por más que pase una semana, y lo podía hacer. No tenía ninguna limitación, ninguna limitación. Bueno, esa posibilidad se transformó en ya pensar en otro tipo de máquinas. Entonces llegó el torno, llegó el polaco, ¿se acuerdan? Vayan al episodio, no sé, 200 y pico debe ser, perdón, 100 y pico. Llegó el polaco con el torno alfa, con la fresadora vieja, con todo el herramental, los muebles. Eso abrió un abanico directamente de un oficio nuevo, y empecé a trabajar en ese oficio. Empecé a tener clientes de tornería que yo habitualmente no lo cuento mucho porque me siento un aprendiz. Me siento un aprendiz todos los días. Si bien cuando veo para atrás o me llega un trabajo y veo una pieza compleja y sé cómo atacarlo, de qué lado, con qué herramienta que ya la tengo, cómo anclar y todo, soy como un tornero, digamos, ¿no? Pero es como que me siento un aprendiz. Me siento un aprendiz todos los días. Todos los días aprendo algo, y a veces me da como un poco de, no sé cómo decirlo, como de pudor hablar mucho sobre esto, porque me siento que estoy aprendiendo. Ojo, me pasa lo mismo con todo, me pasa lo mismo con la carpintería, con la herrería. Nunca diría que soy un experto en ningún oficio, en ningún área, porque no lo soy. Me daría vergüenza decirlo. Así que bueno, haciendo un poco de forward, pasé unos 5 años, 6 años en este taller, 5 años en este taller, porque era 2020 cuando me mudé. El taller ese iba a ser un salón de eventos y ni siquiera llegaron a hacer la reforma, ni siquiera tenía piso, nada el lugar. Cuando empezó la pandemia y lo pusieron en alquiler, estuvieron bien los tipos porque se dieron cuenta de que iba a dar para largo. Así que yo creo que lo alquilé en agosto del 2020. Así que nada, pasando el tiempo hacia adelante, llegó este lugar que es una casa con galpón en el fondo. Mi mujer la vio a esta casa hace como un año más o menos, y me la mostró y estaba re detonada. Yo le digo, no, esto es un quilombo, y pasó. Me la volvió a mostrar y de nuevo la dejamos pasar. Y después, más o menos a principios de este año, me la volvió a mostrar. Y ya no sé qué pasó, pero la vi con otra cara. Visualicé el taller nuevo,
y visualicé la casa un poco más arreglada, digamos, ¿no? Porque estaba detonada. Y entonces en junio creo, empezamos ahí a hacer cuentas. Los que han hecho este tipo de negocios saben que empezás a sacar de acá, de allá, y si hago esto, si vendo aquello, si poso, si ahorro de acá, si esto, si el crédito, si el préstamo, esto de acá, la reserva y la alquiler y coso, y empezás a como hacer cuentas a fondo, y pudimos comprar la casa esta. Nada, ya inmediatamente empecé con el taller para dejar de pagar el alquiler que estaba pagando hasta el viernes. Esa guita, obviamente, al no irse por un drenaje, vuelve a entrar a la economía familiar, digamos, y se va a transformar en cosas para la casa o el taller. Así que estoy como súper contento. Estoy como en un momento justo ahora, mientras estoy grabando esto, muy raro, porque todavía estoy acá en Chascomús, pero el mañana, martes, ya no vuelvo más al otro lugar. Ya no tengo nada que hacer ahí. No hay nada mío. No tengo la llave. Entonces, de mañana ya mi taller está en otro lugar. No tengo que hacer ningún viaje, llevar ninguna caja, no me quedó ningún papel, no me quedó nada, cero. Así que es bastante loco. Estoy como en un momento emocionalmente sensible. La mudanza fue muy estresante, pero salió bien. Hoy puedo decir que estoy tranquilo. La estrategia que usé fue bastante polémica, porque llevé primero todas las máquinas grandes con un flete y después hice 500 viajes con 4 o 6 cajas de la Serenísima. Un viaje o 2 viajes por día, según el día, trayendo todo lo demás, lo que quedaba. Y como cosa negativa tuvo eso de hacer 400.000 viajes. Como cosa positiva tuvo que el taller siempre estuvo operativo desde el día 1, porque cuando hacía esos viajes de 6 o 4 cajas, esas cajas volvían vacías a buscar más cosas. Entonces todo lo que salía de esas cajas ya salía ordenado, digamos, ¿no? Entonces, si hacía un viaje con las herramientas de torno, con un cajón con herramientas de torno, esas herramientas de torno ya se ubicaban en el lugar donde van a quedar. Entonces, hoy puedo decir que yo puedo ir mañana al taller y trabajar. Me quedan algunas cositas por organizar, reordenar, conectar, pero ya se puede trabajar en el taller. Y eso fue casi desde el día 1. Así que en ese sentido, estuvo peor. ¿Qué más, gente? Bueno, nada, mi vida y la vida, diría, de Juan también rondó más o menos por lo mismo. Ya, la verdad que no me acuerdo si grabamos este miércoles o el miércoles que viene, pero bueno, ya van a escuchar su versión de su mudanza o de su trabajo en el taller nuevo. La mía fue así y bueno, como les decía, quería hacer como una especie de check-in acá del podcast, y como es para la gente que tiene el hábito de escuchar MakerChat, la onda también de grabar solo es hacerles un poco de compañía por ahí. No sé cuándo lo van a escuchar, tal vez en el taller. Yo sé la sensación de que no tener ese para escuchar ese podcast que escuchas habitualmente, porque yo también soy escucha de otros podcasts y cuando no están me falta algo y es fea esa sensación. Así que bueno, lo que les puedo decir es que estaría bueno que compartan si escuchan el podcast. No digo este episodio no, porque me da un poco de vergüenza, no es muy representativo del podcast, pero
compartan la info, coméntenos en Instagram, compártanlo, porque nos ayuda un montón. Porque lo que tiene el podcast es que es como bastante unidireccional, ¿no? No tiene la reacción. No sabe si gusta, si no le gusta, salvo mensajes privados, pero a veces estaría bueno sumar nuevos oyentes y que los mismos oyentes hagan como una especie de trabajo de promoción, ¿no? Porque si no es como que se estanca. Recibimos siempre los mismos mensajes, siempre de la misma gente y no sabemos si les gusta, si no, si lo están escuchando, si no. Entonces por ahí estaría bueno no digo hoy justamente, pero por el próximo episodio que lo compartan, que digan a sus colegas, che, mirá, estoy escuchando esto, está re interesante. Así llegamos a más gente, a gente nueva y nada, vamos creciendo. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que sepan, nada, que les sirva, que sepan valorar el esfuerzo que estoy haciendo de grabar solo. Pero creo que sé que a mucha gente le va a servir, le va a gustar y no sé, se va a sentir por lo menos un poquito acompañado con esto. Así que bueno amigos, esto fue Maker Chat, yo soy José. En este espacio generalmente hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Espero que el próximo episodio estemos con Bruno y con Juan. Bueno gente, gracias por estar ahí como siempre y les mando un saludo a todos. Chau chau.